El grito despectivo arrogante reverberó a través del espacio moderno minimalista de oficina de startup tecnológica Innova Credit, ubicada en piso 15 de Torre Reforma en Paseo de la Reforma, corazón financiero de Ciudad de México. No necesito tu consejo anticuado obsoleto. No necesito que alguien de tu generación, quien claramente no entiende absolutamente nada sobre tecnología, fintech, disrupción digital, economía moderna, me diga cómo dirigir mi empresa. Tu experiencia es de era diferente. Banca tradicional, regulaciones conservadoras, crecimiento lento estable. Esa no es realidad de startups tecnológicas modernas, donde velocidad, disrupción, pensamiento innovador son lo que importa. Estamos construyendo futuro de servicios financieros en México, usando inteligencia artificial, machine learning, tecnología blockchain, para democratizar acceso a crédito para millones de mexicanos excluidos del sistema bancario tradicional. Eso requiere visión, audacia, disposición de romper reglas viejas, no seguimiento ciego de prácticas anticuadas que tu generación estableció. Honestamente es ofensivo e insultante que pienses que después de 3 meses conociendo empresa, puedas venir aquí decirme cómo hacer trabajo que he estado haciendo exitosamente durante 5 años construyendo compañía de cero a valuación de 200 millones de pesos. Tu consejo no solamente es innecesario, es activamente dañino porque representa exactamente tipo de mentalidad conservadora risk-averse que mata innovación. Entonces gracias pero no gracias, puedes irte ahora y podemos terminar este consulting arrangement porque claramente fue error contratarte desde principio. No voy a seguir desperdiciando tiempo de empresa escuchando advertencias paranoicas sobre supuestos riesgos que simplemente reflejan tu incapacidad de entender modelo de negocio moderno. Las palabras salieron explosivamente condescendientes de boca de Sebastián Mora Gutiérrez, empresario tecnológico de 32 años, fundador y CEO de Innova Credit, startup de tecnología financiera que había lanzado en 2020 durante pandemia, ofreciendo préstamos personales pequeños de 1,000 a 50,000 pesos a mexicanos de clase trabajadora mediante app móvil, usando algoritmos propietarios de inteligencia artificial para evaluar creditworthiness en lugar de scores de crédito tradicionales de buró de crédito, modelo que prometía incluir financieramente a millones de mexicanos quien sistema bancario tradicional había rechazado históricamente. Era tarde de viernes de septiembre de 2024, específicamente 5:47 p.m. según reloj digital minimalista en pared de oficina de esquina con ventanas piso a techo, ofreciendo vista panorámica de Paseo de la Reforma hacia Chapultepec, durante junta que había sido programada como sesión de consultoría estratégica trimestral, con licenciado Armando Villegas Sánchez, consultor de banca y finanzas de 68 años con 45 años de experiencia en sector financiero mexicano, quien había sido contratado por junta directiva de Innova Credit 3 meses antes en junio como advisor externo para proporcionar guidance sobre compliance regulatorio, gestión de riesgo, mejores prácticas de industria financiera, específicamente porque junta, compuesta por 3 inversionistas institucionales de fondos de Venture Capital, quien habían invertido colectivamente 80 millones de pesos en Innova Credit durante última ronda de financiamiento, estaba crecientemente preocupada por aproximación agresivamente permisiva de Sebastián hacia regulaciones financieras, gestión de riesgo de crédito. La oficina donde confrontación estaba ocurriendo era epítome de estética de startup tecnológica moderna del 2000. Espacio abierto de 200 metros cuadrados con paredes de vidrio transparente sin oficinas privadas excepto sala de juntas y oficina de esquina de CEO, donde conversación actual ocurría. Diseño minimalista escandinavo con mobiliario de IKEA, escritorios compartidos largos, mesas de ping-pong en área común, cocina equipada con máquina expreso gratis, snacks ilimitados, pizarras blancas, cubriendo paredes con diagramas de flujo de producto, métricas de crecimiento, goals, ambiciosos escritos en marcador de colores, decoración que comunicaba somos startup cool disruptivo, no corporación tradicional aburrida, diseñada para atraer talento millennial. Sebastián Mora era personificación perfecta de founder de startup tecnológica de nueva generación, joven de 32 años, estatura promedio 1,75 centímetros, complexión delgada de alguien quien pasaba 16 horas diarias trabajando, comiendo comida rápida de entrega sin tiempo para ejercicio regular, cabello negro largo hasta hombros en estilo que comunicaba demasiado ocupado revolucionando industria para preocuparme por apariencia corporativa tradicional, barba de varios días sin afeitar deliberadamente. Vestido ese viernes en uniforme estándar de founder de startup tecnológica mexicana. Jeans oscuros de marca Levi's, camiseta negra de algodón con logo discreto de startup, sneakers Nike, hoodie de marca colgando en respaldo de silla para imagen de trabajando hasta tarde, sin traje, sin corbata, sin zapatos formales porque esa es vestimenta de corporate world viejo que estamos disruptún. Había estudiado ingeniería en sistemas computacionales en Tecnológico de Monterrey, una de universidades privadas más prestigiosas caras de México,
graduándose en 2014 con promedio respetable de 8.6. Había trabajado brevemente 2 años en consultora de tecnología grande, antes de sentirse frustrado por burocracia corporativa a ritmo lento. Había lanzado primera startup en 2017, app de delivery de comida que había fracasado después de año por competencia feroz de Uber Eats Rappi, perdiendo inversión de familia de 500.000 pesos, pero ganando experiencia valiosa de primera aventura emprendedora. Había lanzado Innova Credit en marzo de 2020, justo cuando pandemia de COVID-19 estaba comenzando, timing que paradójicamente había sido fortuito porque lockdowns habían acelerado masivamente adopción digital en México. Millones de personas quien previamente preferían transacciones en efectivo en persona fueron forzadas a adoptar apps móviles para todo desde compras hasta transferencias bancarias, hasta solicitud de crédito, creando oportunidad extraordinaria para fintech startups ofreciendo servicios financieros digitales. Propuesta de valor de Innova Credit era compelling. Banco tradicional rechazaba aproximadamente 70% de aplicaciones de préstamo de mexicanos de clase trabajadora porque carecían de historial de crédito formal establecido o porque trabajaban en economía informal sin comprobantes de ingreso tradicionales. Innova Credit usaba algoritmo propietario de Machine Learning que evaluaba creditworthiness basándose en datos alternativos, historial de pagos de servicios públicos como luz, agua, teléfono, actividad de redes sociales, patrones de uso de smartphone, contactos frecuentes, para generar score de riesgo permitiendo aprobar préstamos a segmento de población tradicionalmente excluida de sistema financiero formal. Durante 4 años desde lanzamiento en 2020 hasta 2024, Innova Credit había experimentado crecimiento explosivo. Había comenzado con capital inicial de 2 millones de pesos de ahorros personales de Sebastián, más préstamos de familia. Había conseguido primera ronda de inversión de Venture Capital en 2021 de fondo especializado en fintech por 15 millones de pesos valuando compañía Premoni en 30 millones. Había usado capital para desarrollar tecnología, contratar equipo de 30 personas, expandir marketing. Había alcanzado 100.000 usuarios activos en 2022 generando volumen de préstamos de 50 millones de pesos anuales. Había levantado segunda ronda Serie A en 2023 por 60 millones de pesos valuando compañía en 120 millones. Para 2024 tenía 400.000 usuarios activos, volumen de préstamos de 300 millones de pesos anuales, revenue de 40 millones de pesos de intereses y fees, valuación post-money después de última discusión de Serie B que estaba en proceso, era 200 millones de pesos. En papel Innova Credit era historia de éxito extraordinaria de startup mexicana, crecimiento de usuario de 400% año sobre año, revenue creciendo 350% anualmente, valuación multiplicándose por 7 en 4 años, equipo expandiéndose a 80 empleados, reconocimiento mediático, incluyendo perfil en revista Expansión, como una de 30 startups mexicanas más prometedoras. Sebastián personalmente había sido incluido en lista de Forbes México de 30 promesas de negocios menores de 30 años, todo validación externa de que empresa estaba en trayectoria correcta hacia éxito masivo, eventualmente IPO o adquisición por banco grande. Pero debajo de superficie de métricas impresionantes de crecimiento, existían problemas fundamentales serios que el licenciado Armando Villegas había identificado durante 3 meses de due diligence como consultor contratado por junta directiva, problemas que había intentado comunicar a Sebastián durante múltiples sesiones, pero que Sebastián había consistentemente rechazado, desestimado como preocupaciones de old school banking que no aplican a fintech moderno. Licenciado Armando Villegas era exacto opuesto de Sebastián en casi todas dimensiones. Hombre de 68 años, estatura baja 1,68 centímetros, complexión robusta de alguien quien había disfrutado décadas de buena comida mexicana, cabello completamente blanco peinado conservadoramente hacia atrás, vestido ese viernes en traje tradicional formal de 3 piezas gris Oxford de lana con corbata de seda, zapatos de cuero pulidos impecablemente, sin concesión alguna a casualidad de cultura startup, apariencia que comunicaba profesional bancario de vieja escuela con décadas de experiencia, contrastando dramáticamente con estética casual de Sebastián. Había trabajado durante 45 años en sector financiero mexicano, comenzando como analista junior en Banamex en 1979, ascendiendo a través de múltiples posiciones durante décadas, gerente de sucursal, director regional, subdirector de riesgo crediticio, finalmente vicepresidente senior de gestión de riesgo de Banco Santander México, posición de la cual se había retirado en 2019 después de 40 años de carrera. Había visto literalmente miles de ciclos de crédito, había navegado múltiples crisis financieras, incluyendo crisis de peso de 1994, crisis financiera global de 2008,
había desarrollado expertise profunda en evaluación de riesgo crediticio, regulación financiera, gestión prudente de portafolios de préstamo. Después de retiro había establecido consultora boutique Villegas Financial Advisory, ofreciendo servicios de consultoría a instituciones financieras, startups fintech, sobre gestión de riesgo compliance regulatorio. Había sido contratado por múltiples empresas ayudándolas a navegar complejidades de regulación mexicana, evitar errores costosos. Reputación era de profesional conservador prudente, extremadamente conocedor del sector financiero mexicano, pero también percibido por algunos como demasiado conservador, resistente a innovación. Había sido contratado por Junta Directiva de Innova Credit en junio de 2024 con mandato específico de evaluar si prácticas de gestión de riesgo crediticio de compañía eran apropiadas, sostenibles, específicamente porque Junta había notado señales preocupantes en reportes financieros trimestrales. Tasa de default de préstamos, porcentaje de préstamos donde prestatarios no pagaban, había estado incrementando consistentemente cada trimestre. Había comenzado en 8% en 2021, considerado alto pero manejable para segmento de alto riesgo, había aumentado a 12% en 2022, 17% en 2023. Ahora en tercer trimestre de 2024 estaba alcanzando 23%, significando que casi 1 de cada 4 préstamos emitidos estaba defaulting, nivel insostenible que eventualmente consumiría completamente ganancias de préstamos que sí pagaban. Durante 3 meses de análisis exhaustivo, Armando había identificado múltiples problemas estructurales fundamentales en modelo de negocio operación de Innova Credit. Primero, algoritmo propietario de evaluación de crédito usando datos alternativos, aunque innovador conceptualmente, no había sido validado rigurosamente científicamente. Sebastián había desarrollado modelo basándose en dataset pequeño de 10.000 préstamos históricos, pero nunca había conducido backtesting apropiado con datos out of sample para verificar que modelo predecía correctamente riesgo en población general. Modelo estaba aprobando préstamos a personas quien bancos tradicionales rechazaban con buena razón basándose en riesgo real alto de default. Segundo, en urgencia de crecer rápidamente, alcanzar métricas impresionantes de usuario para próxima ronda de fundraising, Sebastián había instruido equipo de producto relajar progresivamente criterios de aprobación de préstamo, permitiendo aprobar casos cada vez más riesgosos. Tasa de aprobación había aumentado de 30% de aplicaciones en 2021 a 60% en 2024, significando que estaban aprobando muchos prestatarios de alto riesgo quien no calificaban bajo criterios originales más conservadores. Tercero, estructura de incentivos para equipo de ventas marketing estaba alineada perversamente con volumen de préstamos emitidos, no con calidad de préstamos. Empleados recibían bonos basándose en número de usuarios adquiridos, volumen de préstamos originados sin penalización. Si esos préstamos posteriormente defaulteaban, creando incentivo de aprobar tantos préstamos como posible sin considerar riesgo. Cuarto, empresa estaba operando en zona gris regulatoria preocupante. Innova Credit no estaba registrada como SOFOM, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, regulada por CNMV, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sino como SOFOM no regulada, estructura que evitaba supervisión regulatoria estricta de autoridades financieras, pero que también significaba que no tenía protecciones regulatorias, backups si problemas emergían. Adicionalmente, algunas prácticas de cobranza, especialmente mensajes automatizados de texto WhatsApp, recordando pagos atrasados con lenguaje progresivamente más agresivo, bordeaban violaciones potenciales de regulaciones de protección al consumidor de Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor. Quinto y más crítico, modelo financiero de Innova Credit dependía fundamentalmente de capacidad de continuar levantando rondas sucesivas de capital de Venture Capital cada 12 a 18 meses para financiar crecimiento, porque empresa estaba operando con pérdidas operacionales sustanciales, gastando más en adquisición de usuarios, desarrollo de tecnología, salarios, operación, que generaba en revenue de intereses, dependiendo de inversión externa continua para subsistir, pero con tasa de default alcanzando 23% y aumentando. Investors sofisticados eventualmente reconocerían que unit economics no funcionaban, que empresa estaba quemando cash insosteniblemente. Armando había documentado todos estos problemas meticulosamente en reporte de consultoría de 80 páginas que había presentado a Junta Directiva en agosto con recomendaciones específicas urgentes. Primero, pausar crecimiento de usuario inmediatamente, enfocar en mejorar calidad de portafolio existente. Segundo, endurecer significativamente criterios de aprobación de préstamo, incluso si eso significaba reducir tasa de aprobación a 20%, aceptando crecimiento más lento. Tercero, reestructurar incentivos de equipo para alinear con calidad, no solo volumen. Cuarto, contratar Chief Risk Officer con experiencia bancaria tradicional para establecer función de gestión de riesgo apropiada. Quinto,
registrarse voluntariamente como SOFOM regulada para obtener supervisión de CNBVIE y legitimidad regulatoria. Sexto, revisar todas prácticas de cobranza para asegurar compliance completo con regulaciones de protección al consumidor. Había concluido reporte con advertencia severa. Si Novacredit continúa trayectoria actual sin implementar correcciones fundamentales urgentes de gestión de riesgo, proyecta que empresa enfrentará uno o más de siguientes escenarios dentro de próximos 12 meses. Incapacidad de levantar próxima ronda de financiamiento cuando investors conducen due diligence rigurosa y descubren problemas de calidad de portafolio, resultando en crisis de liquidez potencial insolvencia. 2. Intervención regulatoria de CNBVIE o Profeco debido a prácticas de préstamo o cobranza que violan regulaciones, resultando en multas, suspensión de operaciones, colapso catastrófico de portafolio de préstamos si tasa de default continúa aumentando hasta niveles donde pérdidas consumen completamente capital. 4. Demanda colectiva de prestatarios alegando prácticas predatorias abusivas de préstamo. Cualquiera de estos escenarios resultaría en destrucción de valor masiva, potencial quiebra de empresa. Urgentemente recomiendo que management implemente correcciones inmediatamente mientras todavía hay tiempo de rectificar trayectoria. Junta directiva había tomado reporte seriamente, había instruido a Sebastián implementar recomendaciones, pero Sebastián había rechazado tercamente mayoría de sugerencias argumentando que representaban mentalidad conservadora antigua que mataba innovación, crecimiento. Había implementado solamente cambios cosméticos mínimos mientras continuando fundamentalmente misma estrategia agresiva de crecimiento rápido sin consideración apropiada de riesgo. Sesión de consultoría de ese viernes de septiembre había sido convocada por Armando como último intento de comunicar urgencia de situación directamente a Sebastián cara a cara en lugar de només a través de reportes escritos. Había venido preparado con presentación de PowerPoint de 50 slides documentando deterioro continuo de calidad de portafolio, proyecciones financieras mostrando trayectoria insostenible, ejemplos específicos de préstamos de alto riesgo que habían sido aprobados incorrectamente. Pero Sebastián había interrumpido presentación después de apenas 15 minutos con expresión de impaciencia e irritación creciente. Había lanzado diatriba condescendiente citada al inicio sobre cómo consejo de Armando era anticuado, innecesario, ofensivo. Había terminado declarando efectivamente que contrato de consultoría estaba terminado, que Armando debía irse. Armando había escuchado monólogo en silencio con expresión que mezclaba tristeza por ver empresa joven talentosa dirigiéndose hacia desastre prevenible y resignación de que había hecho todo posible para advertir, pero había sido rechazado. Cuando Sebastián terminó tirada, Armando había respondido calmadamente, profesionalmente. Sebastián, entiendo que encuentras mi consejo frustrante, restrictivo. Entiendo que desde tu perspectiva represento mentalidad conservadora de generación anterior, pero necesito que entiendas algo fundamental. Mi experiencia de 45 años en finanzas no es irrelevante para tu startup fintech. Es precisamente relevante porque problemas que estás enfrentando, evaluación inadecuada de riesgo crediticio, crecimiento insostenible financiado por capital externo, default rates aumentando hasta niveles catastróficos, no son problemas nuevos únicos de era digital, son problemas eternos de préstamo que cada generación de financieros ha enfrentado, incluyendo mi generación. Innovación tecnológica de usar inteligencia artificial, datos alternativos, es genuina, valiosa, pero innovación tecnológica no elimina fundamentos básicos de gestión de riesgo crediticio que se han establecido a través de literalmente siglos de práctica bancaria. Si prestas dinero a personas quien tienen probabilidad alta de no pagar, vas a tener pérdidas masivas. Ninguna cantidad de algoritmos sofisticados o disrupción digital cambia esa realidad matemática básica. Has construido empresa impresionante en 4 años, reconozco genuinamente ese logro, pero estás en punto crítico donde decisiones que tomes en próximos meses determinarán si empresa sobrevive, prospera o colapsa dramáticamente. Puedes continuar rechazando consejo que te ofrezco, esa es tu prerrogativa como CEO, pero cuando dentro de 6 o 12 meses empresa enfrente crisis que advertí sobre, ya sea incapacidad de fundraise o intervención regulatoria o colapso de portafolio, espero que recuerdes que hubo persona con experiencia quien intentó advertirte, proporcionarte roadmap para evitar desastre, y que elegiste ignorar esas advertencias porque percibiste experiencia como liability en lugar de asset. No estoy tratando de matarte innovación o crecimiento. Estoy tratando de ayudarte a crecer sosteniblemente de manera que construya empresa duradera valiosa en lugar de castillo de naipes que colapsa dramáticamente. Pero si has decidido que no quieres ese tipo de ayuda, respeto tu decisión. Enviaré carta de resignación formal a Junta Directiva lunes. Deseo genuinamente que tengas éxito, Sebastián, pero me temo que camino que has elegido termina en desastre. Espero estar equivocado. Armando había recogido laptop, documentos, había salido de oficina con dignidad tranquila,
dejando a Sebastián sentado detrás de escritorio de vidrio, sintiendo mezcla de vindicación de haber establecido boundaries contra advisor intrusivo y malestar residual de que tal vez había sido demasiado brusco, demasiado definitivo en rechazo. Lo que ocurrió durante 9 meses siguientes de octubre 2024 a junio 2025 validó cada advertencia que Armando había dado con precisión casi profética, transformando historia de éxito aparente de Innova Credit en caso de estudio de Startup Collapse que sería analizado en escuelas de negocios durante años. Octubre-noviembre 2024, tasa de default de préstamos continuó deteriorándose alcanzando 28% en octubre, 32% en noviembre, significando que 1 de cada 3 préstamos estaba defaulting. Pérdidas de préstamos malos estaban consumiendo completamente revenue de intereses de préstamos buenos. Empresa estaba quemando cash de balance sheet a ritmo insostenible de 5 millones de pesos mensuales. Diciembre 2024, Sebastián intentó levantar ronda Serie B de 120 millones de pesos para continuar financiando crecimiento operaciones. Había tenido conversaciones preliminares con 3 fondos de Venture Capital durante meses previos. Todos habían expresado interés inicial, pero cuando fondos condujeron due diligence detallada para term sheet formal, todos 3 descubrieron problemas de calidad de portafolio que Armando había identificado, específicamente tasa de default de 32% era red flag masiva que indicaba que unit economics de modelo de negocio no funcionaban. Todos 3 fondos declinaron invertir citando preocupaciones de gestión de riesgo. Sebastián intentó pitch con 5 fondos adicionales durante diciembre-enero, pero resultado fue consistentemente mismo. Interés inicial seguido por due diligence revelando problemas seguido por declinación de invertir. Para finales de enero Innova Credit había quemado a través de efectivo disponible en balance sheet sin prospecto realista de levantar capital adicional externo. Empresa enfrentaba crisis de liquidez inminente. Febrero 2025, en intento desesperado de generar cash rápidamente para evitar insolvencia, Sebastián implementó cambios que empeorar situación. Relajó aún más criterios de aprobación de préstamo, aprobando virtualmente cualquier aplicación independiente de riesgo. Aumentó tasas de interés de nuevos préstamos a niveles borderline predatorios de 10 a 15% mensual, esperando que revenue adicional de intereses compensaría defaults altos. Intensificó agresivamente prácticas de cobranza usando mensajes automatizados cada vez más intimidantes, amenazantes, para presionar prestatarios atrasados a pagar. Estas decisiones generaron cash de corto plazo pero crearon problemas masivos de mediano plazo. Préstamos aprobados en febrero con criterios extremadamente laxos tenían tasa de default proyectada de más de 50%. Tasas de interés extremadamente altas generaron quejas de consumidores a Profeco alegando prácticas usureras. Prácticas de cobranza agresivas generaron quejas adicionales más demanda colectiva iniciada por grupo de 50 prestatarios, representados por despacho de abogados especializado en protección de consumidor. Marzo 2025, Profeco inició investigación formal de Innova Credit, basándose en 120 quejas de consumidores acumuladas durante meses previos. Investigación descubrió múltiples violaciones de Ley Federal de Protección al Consumidor, incluyendo falta de transparencia en disclosure of costos totales de préstamo, prácticas de cobranza que violaban restricciones sobre acoso de deudores, términos y condiciones de contrato que contenían cláusulas abusivas. Profeco emitió multa de 2 millones de pesos más orden de suspender temporalmente emisión de nuevos préstamos, hasta que empresa corrigiera prácticas violatorias. Suspensión cortó completamente flujo de revenue nuevo mientras empresa todavía tenía gastos operacionales fijos de salarios, renta, tecnología. Cash burn aceleró a ritmo insostenible. Abril 2025. Con cash en balance sheet, agotándose rápidamente sin capacidad de levantar capital externo o generar revenue operacional suficiente. Sebastián intentó medidas desesperadas. Despidió 40 de 80 empleados en layoff masivo para reducir gastos de payroll. Negoció con landlord reducir renta de oficina. Intentó vender portafolio de préstamos existentes a fondo de debt collection con descuento masivo de 60% de valor nominal. Pero incluso a ese precio con descuento no encontró compradores interesados porque calidad de portafolio era tan pobre. Intentó obtener préstamo puente de bancos comerciales para mantener operaciones funcionando, pero todos bancos declinaron citando falta de colateral de valor y preocupaciones sobre viabilidad de negocio. Intentó préstamos personales de familia amigos, pero después de haber perdido 500,000 pesos en primera startup fallida de Sebastián, familia era reluctante prestar más dinero. Mayo 2025. Demanda colectiva iniciada en febrero por 50 prestatarios. Había crecido a clase certificada de 300 prestatarios. Demanda alegaba que Innova Credit había violado múltiples regulaciones de protección al consumidor, había engañado a prestatarios sobre costos verdaderos de préstamos. Demanda buscaba daños de 50 millones de pesos más cancelación de deudas pendientes de todos prestatarios en clase.
Juez había otorgado medida cautelar congelando cuentas bancarias corporativas de Innova Credit hasta resolución de demanda. Congelamiento hizo literalmente imposible para empresa pagar incluso gastos básicos como salarios de empleados, restantes servicios, renta. Múltiples proveedores cortaron servicios por falta de pago, incluyendo proveedor de servicios de cloud hosting, donde app móvil de Innova Credit estaba alojada. App dejó de funcionar efectivamente, terminando operaciones. Junta directiva convocó reunión de emergencia. 3 directores representando fondos de Venture Capital, quien habían invertido colectivamente 80 millones de pesos durante rondas previas, confrontaron Sebastián con ultimátum: renunciar como CEO, permitir que Junta nombrara management profesional de turnaround para intentar salvar algo de valor, o Junta votaría a removerte forzosamente como CEO. Sebastián había rechazado inicialmente, argumentando que empresa era su visión, su creación, pero cuando quedó claro que Junta tenía votos para removerlo forzosamente y que remoción forzosa sería registrada públicamente dañando reputación permanentemente, accedió reluctante a renunciar voluntariamente, efectivo inmediato. Junio 2025, Junta Directiva contrató restructuring firm especializada en turnarounds corporativos para evaluar si Innova Credit podía ser salvada o si liquidación era única opción viable. Después de 2 semanas de análisis, firma concluyó que empresa estaba insalvable. Portafolio de préstamos tenía valor negativo considerando defaults. Marca estaba dañada irreparablemente por cobertura mediática negativa de demanda colectiva y multas de Profeco. App no funcionaba sin hosting. Equipo talentoso. Había sido despedido o había renunciado. Deudas legales de demanda más deudas operacionales a proveedores excedían cualquier asset recuperable. Recomendación fue iniciar proceso de quiebra ordenada bajo ley de concursos mercantiles para liquidar assets restantes, distribuir a creditors según prioridad legal. Proceso que resultaría en pérdida completa de inversión de Venture Capital de 80 millones de pesos, pérdida completa de inversión personal de Sebastián de 2 millones más años de tiempo, esfuerzo, valuación de empresa colapsando de 200 millones de pesos en papel en septiembre 2024 a cero efectivo en junio 2025, apenas 9 meses después de que Sebastián había rechazado consejo de Armando con arrogancia despectiva. Proceso de quiebra formal fue iniciado en julio 2025, Durante procedimientos legales subsecuentes, documentos internos de empresa fueron revelados públicamente, incluyendo reporte de consultoría de Armando Villegas de agosto 2024, que había advertido proféticamente cada problema que había materializado. Cobertura mediática de colapso de Innova Credit, inevitablemente enfocó en narrativa de CEO joven arrogante, rechaza consejo de experto experimentado, pierde todo. Artículos en Expansión y El Economista detallando historia completa con headlines como Innova Credit, cómo arrogancia de founder destruyó startup prometedora de 200 días y lecciones de colapso de fintech, por qué experience matters más que disruption. Sebastián, quien había sido celebrado como founder estrella 9 meses antes, ahora enfrentaba ruina profesional personal completa. Reputación en industria tecnológica estaba destruida, ningún investor serio consideraría financiar futura venture suya. Había perdido completamente inversión personal de 2 millones de pesos más equity en empresa que en papel había valido 20 millones, pero ahora valía cero. Enfrentaba potencial liability personal en demanda colectiva. Si plaintiffs argumentaban exitosamente que había actuado negligentemente o fraudulentamente, currículum ahora incluía failure masivo públicamente documentado que seguiría throughout carrera. Había caído en depresión severa durante meses después de renuncia forzada. Finalmente había buscado ayuda psicológica para procesar trauma de ver empresa que había construido durante 5 años colapsar tan dramáticamente rápidamente. En sesiones de terapia, había comenzado a confrontar realidad de que había sido fundamentalmente equivocado en rechazar consejo de Armando, que arrogancia juvenil lo había cegado a sabiduría genuina de experiencia. En marzo de 2026, aproximadamente año después de inicio de crisis, 18 meses después de rechazar consejo de Armando, Sebastián había contactado a Armando solicitando reunirse para café. Armando había aceptado con gracia, se habían reunido en Starbucks Neutral en Polanco. Sebastián había comenzado conversación con disculpa que claramente había practicado ensayado. Don Armando, vine hoy principalmente para decir que lamento profundamente cómo lo traté en septiembre de 2000. Usted vino con experiencia de 45 años con intención genuina de ayudar, de prevenir exactamente desastre que ocurrió, y yo lo rechacé con arrogancia condescendiente despectiva, porque pensaba que su experiencia era irrelevante, que sabía mejor que usted simplemente porque estaba usando tecnología que usted no entendía completamente. Desde entonces he tenido 18 meses dolorosos de aprender lección más cara de mi vida, que innovación tecnológica no elimina principios fundamentales de negocios de gestión de riesgo que generaciones previas establecieron a través de experiencia dura. Usted intentó enseñarme esos principios mediante palabras, pero yo rechacé aprender de esa manera.
Entonces tuve que aprender mediante experiencia de ver empresa que construí colapsar exactamente de maneras que usted predijo específicamente advertía contra. Cada problema que enfrentamos, default rates insostenibles, incapacidad de fundraise, intervención regulatoria, demanda colectiva, usted lo había advertido específicamente en su reporte. Si yo hubiera escuchado e implementado incluso 50% de sus recomendaciones, empresa probablemente todavía existiría creciendo sosteniblemente. En lugar de eso perdí todo porque arrogancia me impidió reconocer valor de su experiencia hasta que fue demasiado tarde. Armando había escuchado con expresión de compasión gentil. Respondió: Sebastián, aprecio disculpa y reconocimiento, y quiero que sepas que no tengo rencor personal ninguno. Has pasado a través de experiencia devastadora que muchos entrepreneurs enfrentan en algún punto, fracaso público doloroso de venture que habías invertido años construyendo. Eso es genuinamente difícil, traumático. Siento que tuviste que aprender lecciones de manera tan costosa. Pero también quiero que extraigas lecciones correctas de experiencia, no solo lección superficial de debí haber escuchado a advisor específico. Lección más profunda es sobre humildad, sobre reconocer que no importa cuán inteligente, cuán bien educado, cuán innovador seas, hay valor genuino en experiencia de personas quien han navegado problemas similares antes que tú. Ese valor no se invalida simplemente porque contexto tecnológico ha cambiado porque eres joven, ellos son viejos. Tu generación de entrepreneurs tecnológicos frecuentemente opera bajo su posición implícita de que experiencia de generaciones previas es obsoleta e irrelevante, porque tecnología ha cambiado todo fundamentalmente. Y es cierto que tecnología ha cambiado muchas cosas, pero no ha cambiado naturaleza humana básica, no ha cambiado matemáticas de riesgo y return, no ha cambiado necesidad de gestionar negocios con disciplina, sostenibilidad. Esas son verdades eternas que cada generación debe aprender, ya sea a través de sabiduría de escuchar a experiencia o a través de dolor de cometer errores propios. Espero que uses esta experiencia como oportunidad de recalibrar fundamentalmente aproximación. En Próxima Venture, y espero que habrá Próxima Venture porque tienes talento genuino. Rodéate de advisors con experiencia diversa, incluyendo específicamente personas con experiencia en industria tradicional que estás disrupting. Escucha sus advertencias con mente abierta incluso cuando sientan constraining o old-fashioned. No necesitas seguir cada consejo ciegamente, pero al menos considera seriamente en lugar de rechazar reflexivamente. Innovación y disrupción son valiosos importantes, pero innovación sin fundamentos sólidos de gestión de negocio es castillo de naipes que colapsa cuando primer viento sopla. Combinación de innovación más disciplina más humildad de aprender de experiencia. Esa es fórmula para construir empresa duradera valiosa. Eso es lo que espero hayas aprendido de esta experiencia. Durante años siguientes después de colapso de Innova Credit, Historia se convirtió en caso de estudio frecuentemente citado en escuelas de negocios, MBA programs, cursos de entrepreneurship a Harvard Business School. Desarrolló caso de estudio de 20 páginas titulado Innova Credit, cuando disrupción encuentra realidad. Stanford Graduate School of Business incluyó historia en cursos sobre failures in fintech, y PAD Escuela de Negocios Top de México usó caso en curso de strategy para ilustrar importancia de gestión de riesgo. Caso era usado para enseñar múltiples lecciones sobre peligros de growth at all costs mentality común en startup culture, sobre importancia de establecer fundamentos sólidos de gestión de riesgo antes de escalar agresivamente, sobre valor de experiencia de industria incluso en contexto de innovación disruptiva, sobre necesidad de balance entre innovación y prudencia, sobre cómo arrogancia de youth puede cegar a advertencias legítimas de experience. Sebastián eventualmente había reconstruido carrera trabajando no como CEO founder sino como product manager, en fintech startup diferente, más establecida donde podía contribuir skills de producto tecnología sin tener responsabilidad última de gestión de riesgo estrategia financiera, rol más humilde que CEO pero uno donde podía usar experiencia dolorosa de fracaso para contribuir valuablemente. Había también comenzado a participar ocasionalmente como speaker invitado en programas de entrepreneurship en universidades compartiendo historia de Innova Credit específicamente, lecciones de qué había hecho mal, presentaciones que invariablemente se enfocaban en tema de humildad de aprender de experiencia de escuchar advisors con expertise relevante. En una de estas presentaciones en Tecnológico de Monterrey, su alma mater en 2027, había articulado lección central. Cuando tenía 32 años era CEO de startup valuada en 200 millones. Pensaba que sabía todo que necesitaba saber. Pensaba que experiencia de generaciones previas era irrelevante para mundo de startups tecnológicas. Rechacé consejo de advisor con 45 años de experiencia en finanzas porque pensaba que su conocimiento de banca tradicional no aplicaba a fintech moderno. 9 meses después había perdido todo. Empresa colapsó completamente, equity de 80 millones de investors se evaporó, carrera. Estaba en ruinas.
Cada warning que Advisor me dio se materializó exactamente como él predijo. Pero para cuando me di cuenta de que había tenido razón era demasiado tarde para salvar empresa. Entonces, mensaje para ustedes estudiantes, muchos de quienes van a fundar startups después de graduación. Innovación, disrupción son importantes, valiosos, pero no son sustituto para fundamentos sólidos de gestión de negocio. Y específicamente cuando Advisor, con décadas de experiencia en industria, les ofrece consejo basándose en haber visto patrones similares múltiples veces previamente. No rechacen ese consejo reflexivamente simplemente porque representa mentalidad vieja. Al menos consideren seriamente, evalúen objetivamente si hay sabiduría válida ahí. No necesitan seguir cada consejo ciegamente. Parte de ser entrepreneur es tener visión, convicción. Pero hay diferencia entre tener convicción sobre visión versus tener arrogancia que rechaza cualquier input que desafía suposiciones. Yo crucé esa línea, pagué precio máximo. No cometan mismo error que cometí. Humildad de aprender de otros, especialmente de experiencia de generaciones previas, no es debilidad, es fortaleza que puede salvar su negocio de colapso prevenible. Historia de Sebastián gritando, no necesito tu consejo, con arrogancia despectiva en septiembre 2024. Luego, viendo empresa colapsar completamente en exactamente maneras que consejo rechazado había advertido contra dentro de 9 meses, se convirtió en una de narrativas más recordadas contadas de ecosystem de startups mexicanas de década de 2020. Recordatorio potente de que experiencia de generaciones previas retiene valor genuino, incluso en era de innovación tecnológica rápida, que humildad de escuchar, aprender de advisors con expertise relevante no es opcional, es esencial para éxito sostenible, y que precio de arrogancia de rechazar sabiduría puede ser pérdida completa de todo que se ha construido. En palabras que Armando compartía cuando contaba historia, le dije a Sebastián que camino que había elegido terminaba en desastre. Esperaba estar equivocado, pero desafortunadamente estaba correcto. No hay satisfacción en haber predicho correctamente colapso de empresa joven prometedora. Habría preferido infinitamente que hubiera escuchado e implementado correcciones, salvado empresa, pero su arrogancia no le permitió escuchar hasta que fue demasiado tarde. Y esa es tragedia real. Desastre era completamente prevenible si solo hubiera tenido humildad de escuchar a experiencia. Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Si te ha gustado, nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.